Este domingo, elecciones municipales en República Dominicana. Son la antesala de la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos del 19 de mayo. Y las del domingo son vistas por los analistas como una suerte de termómetro de la popularidad del partido de gobierno y de las opciones de Luis Abinader para lograr su reelección. Las de Dominicana, tras El Salvador, son las segundas elecciones en las que ciudadanos de la región irán a las urnas este 2024 para escoger sus mandatarios. Panamá en mayo, México en junio, Uruguay en octubre. Además, también están previstas elecciones municipales en El Salvador, en Brasil, en Chile. Todas son parte del llamado superciclo electoral en el que están inmersos la región latinoamericana como parte, además, de un 2024 en el que la mitad de la población mundial podrá votar. Es la cifra más alta en un año jamás registrada. Además, dos elecciones adicionales en el continente que generan una inusual expectativa por motivos distintos. Las de Venezuela, a final de año, todavía sin fecha y sin claridad sobre sus condiciones, y las de Estados Unidos por el impacto que tendría el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo leer el momento? Daniel Zobato es analista político. Daniel es investigador senior del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y lo saludamos hoy en la ciudad de Panamá. Señor Zobato, gracias por su tiempo. Como siempre, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por tu invitación. Hemos tomado el pulso a las elecciones en la región en capítulos pasados de este programa. Me gustaría pedirle cómo lo ve ahora, cómo está la región ahora tras las elecciones celebradas en El Salvador y con la mirada puesta a las municipales de Dominicana. Como bien señalabas en tu introducción, el año 2024 es un año de una maratón electoral muy importante, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Tú señalabas que va a haber elecciones en prácticamente la mitad de la población mundial. Estamos hablando de unas 80 elecciones a nivel global en 70 países. Varias de ellas ya han transcurrido, pero quedan muchas otras muy importantes. Por ejemplo, queda todavía la elección en la superpotencia que es Estados Unidos y su implicación para la geopolítica mundial y también para la geopolítica regional. Queda la elección en la democracia más poblada del mundo, en India. Queda la elección que va a ser ahora el domingo en República Dominicana en materia municipal, que va a ser el preludio de las elecciones generales que van a tener lugar el 19 de mayo en ese mismo país. Quedan también las elecciones en el país más extenso del mundo, que es Rusia, donde la reelección, obviamente, de Putin está asegurada. Queda la elección que va a ser ahora a mediados de semana en el país con la mayor población musulmana del mundo, que es Indonesia, y así sucesivamente. Así que estamos en un momento muy importante para tomarle el pulso a lo que está pasando con las elecciones y qué impacto esto va a tener para fortalecer, en algunos casos, o debilitar, en otros casos, la democracia. Bueno, vayamos por partes. Un comentario breve sobre cómo ha visto usted la reelección de Bukele en El Salvador este 4 de febrero. Bueno, la reelección es una reelección inconstitucional, viola más de 6 artículos de la Constitución política y le fue concedida al presidente Bukele solamente porque la Corte de lo Constitucional, la Sala de lo Constitucional, que es una sala de la Corte Suprema de Justicia, está totalmente bajo control del presidente Bukele. Fue también una elección, además de ser inconstitucional, una elección en la cual Bukele se autoproclamó ganador ante la falta de resultados oficiales definitivos, cosa que todavía no hay. Y es una elección que a su vez ha sido producto de un proceso electoral que previo a la jornada electoral del domingo 4 de febrero y durante la jornada electoral del domingo 4 de febrero estuvo plagada de irregularidades. Irregularidades que continúan a la fecha, entre ellos no tenemos certeza ni seguridad en materia de la transmisión de resultados, ni tampoco sabemos cuántos de los 60 diputados que tiene la nueva configuración de la Asamblea Legislativa se va a quedar Bukele. Estas elecciones deberían ser, debido al grueso número de irregularidades, anuladas y repetidas. Ese es un dato muy importante, ¿no? El de los cuestionamientos que surgen a raíz de ese proceso. Avancemos. Dominicana, hay elecciones municipales este domingo, pero la mirada también está puesta en las presidenciales, que si no estoy mal son en mayo. ¿Qué esperar de la política dominicana? Abinader tiene el camino, aparentemente por las encuestas, asegurado para su reelección. De acuerdo a las encuestas, sí, pero vos sabés que
América Latina nos está sorprendiendo día a día, así que yo creo que hay que ser cautos. Primero vamos a ver qué pasa este domingo con las elecciones municipales. En este sentido, el partido oficialista, que es el partido del presidente Abinader, el PRM, va a enfrentarse con una alianza opositora que configuran la Fuerza del Pueblo, el partido del ex presidente Fernández, el Partido Liberal y Dominicano, y a su vez el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, estas tres fuerzas han constituido una alianza que se llama Alianza Rescate para la República Dominicana, que van a enfrentar unidas a los candidatos y las candidatas del presidente Abinader. Y esto va a ser como una suerte de termómetro que va a determinar en qué condiciones ambas fuerzas políticas van a llegar a las elecciones generales, es decir, presidenciales y legislativas del 19 de mayo de este año. La mirada puesta en lo que pase este domingo entonces. Panamá, esa es una elección que ha sorprendido mucho, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos días. Ricardo Martinelli iba adelante, se fue al traste su recurso de amparo, se confirmó su sentencia de cárcel y ha pedido refugio en una dictadura. Bueno, lo que estamos viendo en Panamá es una campaña electoral que empezó hace unos días, en el cual el candidato que venía liderando en las encuestas, debido a que la Corte Suprema de Justicia rechazó su recurso de casación y dejó la sentencia en firme, va a tener que pasar pena de cárcel por 128 meses y pagar $20 millones de indemnización, y va a quedar inhabilitado como candidato para la contienda presidencial. Por lo tanto, Martinelli, frente a esa situación muy compleja que está enfrentando, buscó asilo político en la embajada de un país que es Nicaragua, que se ha convertido en la cueva de Alí Baba. Esa es la cueva de ladrones corruptos que hay por el mundo. Se va a refugiar en esa dictadura, y obviamente eso lo saca de la carrera, independientemente de lo que pase con el futuro penal de Martinelli. Su carrera en materia electoral está acabada, no va a poder ser candidato, y de momento el gobierno panameño anunció que no le iba a otorgar el salvoconducto, es decir, no le va a permitir salir de Panamá. Por lo tanto, Martinelli tiene dos opciones. Uno, entregarse a las autoridades panameñas y pasar sus 128 meses en cárcel, o bien permanecer de manera indefinida y sine die dentro de las instalaciones de la embajada nicaragüense, o la tercera, quizás intentar huir de una manera casi prácticamente de película, para tratar de evitar quedar o en la cárcel o bien condenado a largos años en la embajada de Nicaragua en Panamá. El quien no seguro no se va a presentar es Andrés Manuel López Obrador en las elecciones en México. No hay reelección, se acaba el sexenio. Dos mujeres y muy probablemente México va camino de tener una presidenta. ¿Cómo avanza esa campaña electoral? ¿Cómo la estás viendo? Antes de ir a México, en la salida de Martinelli, que ya no puede ser candidato, está reconfigurando el escenario político electoral panameño, y por lo tanto hay que estar muy atento para ver cómo se reconfigura ese escenario de cara a las elecciones de mayo, del 5 de mayo del 2024. En el caso de México, claramente, Andrés Manuel López Obrador no puede buscar una reelección consecutiva. Está prohibida la reelección, tanto en su versión consecutiva como alterna en México, y de momento las encuestas dan una clara ventaja a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, que es la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, y él está tratando de, en la medida que pueda, transmitir toda su popularidad, que todavía es alta, por encima del 60%, para ayudarle a ganar la continuidad del partido Morena en la presidencia. La otra candidata, Xochitl Gálvez, viene corriendo de momento por detrás de Claudia Sheinbaum, pero el gran tema en México no es solamente qué va a pasar con la elección presidencial, sino qué va a pasar con la elección del Congreso, porque ahí es donde la oposición, que también va unida, en el caso del PAN, en el caso del PRI, y en el caso también del PRD,
van a tratar de evitar de que Morena se quede con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso mexicano. Ese es un tema central de cara a las próximas elecciones, que son el 2 de junio. Uruguay, Frente Amplio, parece que tiene opciones de volver a gobernar. Tiene opciones el Frente Amplio, la diferencia no es muy amplia respecto de la alianza oficialista. El presidente Luis Lacalle Pou tampoco se puede presentar. En Uruguay no hay elección, no hay reelección consecutiva, hay reelección alterna. Así que de momento la moneda está en el aire. Ambos tienen opciones, tanto la alianza de oficialista, que está actualmente en el gobierno, como un retorno del Frente Amplio. Pero todavía faltan muchos meses y esa moneda, vuelvo a decir, está en el aire y el escenario se mantiene abierto de momento. Primera vuelta en octubre, segunda, si es necesario, en noviembre. Elecciones en Venezuela, ¿están previstas? El oficialismo, el régimen dice sí va a haber elecciones. La pregunta es si van a ser elecciones libres y competitivas. Daniel. De momento no van a ser ni libres ni competitivas. Ya hemos visto cómo el régimen autoritario de Maduro, frente al temor de que pueda llegar a perder las elecciones, y todo pareciera indicar de que si van a unas elecciones competitivas, con equidad en la contienda electoral, con transparencia y en libertad, las perdería. Hay un gran nivel de descontento con el régimen de Maduro. Yo creo que ahí vamos a seguir viendo en los próximos meses un forcejeo entre sanciones y zanahorias para ver si el régimen acepta celebrar elecciones con transparencia. Yo creo que el régimen le tiene miedo a las sanciones, pero le tiene mucho más miedo a unas elecciones libres y transparentes, porque es consciente de que en esas elecciones lo más probable es que perdería. Así que me temo que vamos a ir de nuevo a una farsa electoral. Termino brevemente, se nos fue el tiempo. Elecciones en Estados Unidos en noviembre. ¿Qué impacto tiene el retorno de Trump o la continuidad de Biden si es que el escenario Trump-Biden se mantiene hasta la fecha electoral? El impacto de un posible regreso de Trump a la presidencia de la Casa Blanca es enorme, no solamente después de noviembre, no solamente después de enero cuando asumiría, sino que ya lo está teniendo ahora. Así, las declaraciones de hace unos días respecto de qué haría él en relación con el tema de la OTAN, por ejemplo, y el tema de la guerra de Ucrania, es uno de los múltiples ejemplos que demuestra el brutal impacto que un regreso de Trump tendría en la geopolítica global, ni qué decir a nivel de América Latina, y a su vez el impacto tremendo que estas elecciones van a tener dentro de los Estados Unidos, porque no está claro qué haría Trump en un caso que llegase a perder por un margen muy estrecho, si reconocería esos resultados o si volvería a denunciar fraude y se negaría a aceptarlos. Así que esa es la elección. De todas estas, de estas 80 que van a tener lugar a nivel mundial, es la elección más importante, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista de la salud de la democracia, tanto a nivel global como en nuestra región. Esas pinceladas sobre el año electoral en América Latina, como siempre interesantes, con Daniel Zobato, investigador senior del Centro de Estudios Internacionales en la Universidad de Chile. Señor Zobato, siempre un gusto aprender con usted. Gracias, feliz noche. Muy buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación.